Bienvenidos amigos a un nuevo video de Mecanicustom. En esta ocasión vamos a fusionar dos Golf MK1 para convertirla en una Caddy 6x6. Espero les guste y sobre todo les sirva. Los invito a que me acompañen en todo el proceso. Y a petición de varios amigos del canal, viene un mini tutorial de cómo hacer espejos metálicos. Por eso es muy importante no perderse ningún detalle, amigos. Comenzamos. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ya una vez que desarmamos los dos carritos, hay que despintarlos. Yo les recomiendo usar removedor de pinturas. Solamente hay que hacerlo con mucha precaución. Hay que usar guantes y lentes de protección. Eso es muy importante, amigos. Al primer carrito hay que marcarlo así, de esta forma, siempre siguiendo las líneas de referencia, porque lo vamos a cortar. En la parte superior del carrito vamos a hacer dos cortes, pero primero vamos a empezar por la parte de enfrente. Eso es para que se nos facilite un poco más y la carrocería no se vaya a torcer. Esto hay que hacerlo así, como se muestra en la imagen. Primero esta parte. Lo segundo, amigos, es quitar los postes centrales, así como se muestra. Y por último, la parte trasera. Así debe de verse. Hay que quitarle el poste que sostiene el remache. Al segundo carrito hay que hacerle estos cortes. Solamente vamos a utilizar esta parte, la parte inferior trasera, así como se muestra. Así debe de verse después del corte. Lo siguiente, amigos, al primer carrito hay que quitarle la tapa trasera, siguiendo esa línea de referencia. Este sería el resultado, amigos. Ahora hay que hacer una simulación de todas las partes que cortamos. Esa va a ser la parte trasera, para poder anexarle un eje. Y esto va a ser la cabina. Ahora hay que unirlos usando pegamento de contacto y un poco de carbonato. Yo les recomiendo ponerles un refuerzo, así como se muestra en la imagen. Una pequeña lámina es suficiente. La lámina hay que ponerla en los dos costados. Ahora hay que ponerle un poco de plastilina epóxica. Esta es para darle forma a las salpicaderas. Ya la forma es a gusto de cada quien. Lo siguiente, amigos, es marcar para rebajar esa parte. Y para eso podemos utilizar esta herramienta. Pero también se puede rebajar con una lima o con una lija. Hay que hacerlo con calma, amigos. El siguiente paso, amigos, es crecer el chasis. Y este lo vamos a crecer siguiendo este punto de referencia, ese pequeño cuadrito. Ahí vamos a hacer el corte. Y utilizando el chasis del segundo carrito, vamos a ocupar solamente la parte trasera. Y el corte lo vamos a hacer un poco más adelante de ese círculo. La idea es que una vez pegados los dos chasis, entre a presión en la carrocería. Por eso, esto debe de hacerse con mucha calma. Hay que disfrutarlo, amigos, porque este carrito lo vamos a cerrar solamente a presión. Tomen en cuenta que cuando se pinta la carrocería va a tener otro espesor el material. Pongan mucha atención en eso. Ahora, amigos, vamos a hacer los espejos estilo Mecanicustom de metal. Y para eso requerimos de dos ejes de llantas, dos piezas de lámina delgadita, es aproximadamente de medio centímetro. Vamos a darle esta forma. Puede ser la lámina metálica que ustedes quieran. No se va a poder si es aluminio. Vamos a hacer los cortes un poco pasaditos de la medida que queremos.
para poderles dar forma. Estas piezas hay que enderezarlas y lijarlas muy bien, porque las vamos a soldar. Ya una vez bien limpias y bien lijadas, procedemos a ponerle un poco de pasta para soldar. Y con un cautín hay que tratar de estañarlas un poco. Tengan cuidado con lo caliente, por eso uso los ejes largos. Ya una vez que están unidos, ya pasamos a lo siguiente. Lo siguiente, amigos, es ponerle más soldadura. Con mucha calma, tratando de que haga bastante cuerpo, así como se muestra. Poco a poco para que no se nos mueva el eje. Les recomiendo dejar enfriar un poco el material antes de poner la siguiente gota. Por eso les digo que con mucha calma. Si consideran que le hace falta un poco más de material, se le puede poner. Y como es plomo, es muy fácil darle forma. Y este sería el resultado. Ya de aquí solamente le hace falta lijar y darle la forma deseada. Lo largo y la forma del eje depende del carrito. Como este se los pienso poner rectos, así van a quedar. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué tal se ven? No olviden dejarme su comentario. Y recuerden que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas. Porque este canal lo hacemos todos. Ahora hay que ponerle esta tapa que nos va a servir como base para un pequeño alerón o spoiler. ¿Cómo le podemos llamar, amigos? Déjenme su comentario. Voy a utilizar 6 llantas de 10 milímetros de Samet Wheels. Estas me gustaron mucho. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué tal están? Ya nada más hay que pintar todas las piezas, amigos. Esto fue lo que se me ocurrió a mí. Como saben, no soy experto en el tema, pero acepto todas sus ideas y sugerencias. Al chasis hay que pegarle los ejes con cola loca y un poco de carbonato. Tomen en cuenta, amigos, que las 6 llantas deben de quedar bien alineadas, porque debe de rodar. Y así quedó ya la carrocería pintada y detallada, amigos. ¿Qué opinan? Acepto todos sus consejos y recomendaciones, amigos. Quiero aprovechar este momento para dar un gran agradecimiento a todos ustedes por su gran apoyo. Ya somos 15,000, amigos. Muchas gracias. Y como ya se la saben, amigos, la parte que más me gusta, el armado final. Solamente vamos a utilizar la parte frontal de los vidrios. Estos no es necesario pegarlos porque entran muy bien a presión. Ya los interiores es muy fácil porque prácticamente no se modificaron. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué tal quedaron? Por eso era muy importante pegar los ejes al chasis para que no se nos muevan, porque no tienen soporte en los interiores. Si todo nos quedó bien ajustado, no vamos a tener problema en cerrarlo solo a presión. Así como se muestra, clic. Y como siempre les recomiendo, amigos, siempre hay que estar probando. Y como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué tal quedó? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le quitamos? Recuerden que siempre estoy abierto a todas sus opiniones. No olviden dejarme sus comentarios.
No olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.